No olviden sus cámaras, por favor, señoritas. Bueno, entonces esas competencias son muy importantes. Y pues yo también lo asocio, hablemos un poquitico, pues como para tener en cuenta esto que hemos estado hablando, de lo que tiene que ver con la innovación, y sobre todo la innovación en la educación. O sea, ahorita nosotros tenemos que pensar de que nuestros clientes, en este caso los pequeños o los padres, quieren ayudar a que la formación de sus pequeños sea supremamente innovadora. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta esa innovación educacional y tenemos que también tener en cuenta cuál es el rol del docente, ¿sí? En esta nueva era de la innovación educativa. Yo no sé si ustedes han visto, hay un señor, creo que es Juan Manuel Lopera, que él creó un artefacto para interactuar bastante con los estudiantes. Él es de Medellín. Espérate, yo lo busco acá. Yo lo tengo acá, un momentico, por favor. Un momentico. Pues yo lo busco acá al instante, por favor. Y se los muestro, ¿sí? Y me parece buenísimo. Seguramente ustedes han visto o han escuchado hablar del TOMY 7, o lo han escuchado hablar del TOMY 7, ¿o no? Me dicen, por favor, ¿se han escuchado hablar del TOMY 7? No, profe. Bueno, entonces seguramente lo han visto, pero no saben que se llama TOMY 7. Entonces vamos a verlo. Como les digo, pues esto fue una innovación educativa supremamente interesante y esto ha sido un boom impresionante a nivel internacional y nació aquí en Colombia, más exactamente en Medellín, ¿sí? Pero este señor Juan Manuel Lopera, que es el que diseñó y creó pues este TOMY 7, pues es supremamente revolucionador. Entonces vamos a verlo. Un instante, por favor, ya. ¿Dónde lo tenemos? Acá está. Entonces ya se los voy a compartir para que miremos. Y esto es una maravilla, la verdad es una maravilla. Ya se los voy a compartir. La nueva maestría colombiana. Esta es la nueva maestría colombiana de Juan Manuel Lopera. Y le hicieron un reconocimiento a nivel internacional. Aquí nos muestra el aparato. Cualquiera pensaría que a los 12 años, pasar unas vacaciones estudiando frente a un computador sería un castigo. Para Juan Manuel Lopera, fue una experiencia que expandió su creatividad y le permitió conocer un nuevo lenguaje: la tecnología. Inspirado por su maestro de matemáticas, se concentró en proyectos personales, inventos que aprendió a desarrollar en su casa y a muy temprana edad le permitieron llamarse emprendedor. Con la intención de ayudar a más profesores a tener un impacto positivo en sus alumnos, Juan Manuel crea el dispositivo TOMY. Ese es TOMY.
Y eso es lo que hace Un Tommy. asistente electrónico que usa la tecnología para convertir el aula de clase en un lugar de interacción e inspiración. Su empresa, Aulas Amigas, hoy tiene operaciones directas en México, Ecuador, Argentina e India. Un tablero, un salón de clase o un maestro pueden ser la mayor inspiración para que muchos jóvenes encuentren su camino. La misión de Juan Manuel es ayudar a que esto suceda. Ok. Voy a dejar de compartir. Espera un momento, a ver si de pronto me hago. Acá está. ¿Están viendo mi pantalla? Este nuevo video. Sí, señor. ¿Sí lo están viendo? Sí, Ah, profe. ok. Bueno, miremos este, que ya en la computadora para ver es el Tommy 7. Es muy espectacular. ¿Qué comentario tienen de esa innovación educativa? Daniela, ¿qué opinas tú? Eh, Bueno, dime, Yurley, dale, tranquila, dale. pues para mí es algo súper genial porque ya, o sea, desde la parte de nosotros, o sea, nosotros como futuras docentes de pleno siglo, o sea, de la actualidad, se nos presta mucha la tecnología para poder innovar nuevas clases y no lo siempre como que dictar, que escriban y calificar, sino, o sea, también implementarles a ellos que utilicen estos medios tecnológicos adecuadamente, porque pues hay niños que no los saben utilizar bien o los padres de pronto no les ayudan o
sí, como que a tener un cuidado con estas, por decir, las redes sociales. Ujú. En cambio, a favor de nosotros es una tecnología y un nuevo implemento de clase. No siempre como que la pizarra y esto Ujú. por eso, no, sino, o sea, nuevas metodologías de enseñanza. Es una Y pues herramienta. aplica también con el otro video que vimos en la clase anterior, con el wow, porque pues los niños se van a sorprender que el Claro, profesor sí. deje como la antigua atrás y se innove ahorita. Entonces, lo Ujú. como que a ellos les sorprende y ellos entran más como, como que de pronto si un profesor no llega a entender, el niño ya tiene como más avances tecnológicos con uno y no, profesor, funciona así, 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 así. Ok. Y pues suele pasar porque en mi colegio pues siempre eran los pizarrones, el grafito y por parte de la gobernación nos pusieron tableros digitales. Y resulta que los profesores ni por más charlas que les dieran de cómo utilizarlos como que no sabían. Y pues la mayoría de todo el colegio hasta el más chiquitín. No, profesor, se conecta así. Y como que o sea, los profesores se quedan mirando a nosotros, pero ustedes, ¿cómo saben si nunca han manejado esto? Y digo que a nosotros no nos dieron la clase ni la charla de cómo manejarlo ni nada. O sea, como, ¿sí? Mm, sí, tú dijiste algo muy importante, Yurley Vargas, y tiene que ver con eso, ¿no? Cómo los niños hoy día son mucho más, son mucho más tecnológicos, tienen conocimiento más de la tecnología, ¿no? Digamos, unos años atrás, que ustedes lógicamente no habían nacido, pues las cosas eran mucho más tradicionales, eran mucho más mecánicas. Ahora, con todo esto, pues se necesita crear ese wow que tú estabas diciendo y esta nueva tecnología, estas nuevas herramientas que en últimas van a captar la atención de nuestros pequeños, ¿no? Entonces, ese rol docente, o sea, fíjense ustedes la importancia que tienen ustedes para la vida de estos pequeños personajes, ¿no? La, la vida va a ser diferente y era lo que hablábamos nosotros en la clase pasada del ejemplo de la niña que pues, le cortaron la creatividad a algunos profesores que no innovan. Entonces, esto digamos lo que yo pretendo con el proyecto que ustedes están empezando a desarrollar es precisamente generar innovación. No se preocupen si la idea, ustedes creen de que su idea es traída de los cabellos, ¿no? O sea, ustedes no se imaginan cuántas ideas tan buenas hay y que a veces nos arrepentimos de no haberlas dicho y otros sí la dijeron, pero como nos da pena, o nos da miedo la crítica que nos den, que nos destruyan, realmente pues dejamos de opinar. Entonces, esta innovación es la que deben de tener en su proyecto. Están ustedes trabajando en pareja, ¿sí? Que haya innovación, que haya creatividad. No, eso es lo que nos está planteando nuestro tema de hoy para generar todas estas competencias, ¿sí? Sea para una competencia directiva o sea para una competencia docente, porque las competencias no solamente son para los directivos, las competencias son también para nuestra gente, para la gente que trabaja con nosotros, de tal manera que nosotros debemos, y eso era el sello que yo les decía ahorita a ustedes al inicio de la clase, que me preguntaban de que si se podía tomar como referencia, no hacerlo, no copiarlo, sino que lo tengamos como referencia a ese proyecto que crearon otras personas, pero ustedes lo van a aterrizar para para la tarea que queremos en este módulo, pero sí, lógicamente, con su propia firma, con su propio sello, con el sello de ustedes, con sus propias ideas, ¿sí? Y entonces, por eso les quise compartir ese video en donde nos muestra a Tommy, que es una creación colombiana, es una creación que la verdad revolucionó esa, esa
esa idea de la tecnología aplicada a la educación. Por eso la fundación que él tiene se llama, no se me olvidó el nombre, pero ya se lo recuerdo. Aulas amigas, ¿sí? Vamos, permítanme, por favor, permítanme. Entonces vamos a mirar ahora la idea que tuvo Juan Manuel Lopera. Viviendo en un mundo en donde había muchísima violencia, como era Medellín en la época de Pablo Escobar. Permítanme, saltamos acá y ya vamos. Entonces, escuchemos un poquitico a Juan Manuel Lopera con su idea, que tiene que ver con lo que yo les estoy planteando del rol que tienen los maestros en la innovación educativa. Es lo que nos dice Juan Manuel Lopera. Esa es Medellín, la ciudad de la eterna primavera, la ciudad de las flores, la de las mujeres más bonitas. Son algunas de las cosas que dicen. La ciudad más innovadora del mundo en el 2013. Forbes hace un par de semanas la acaba de sacar como la cuarta ciudad en el mundo más cool para visitar. Espero que la conozcan y se animen y vayan a Medellín. Pero no siempre fue así. Seguramente muchos recordarán que en los 90 era reconocida como la ciudad más violenta del mundo. Mientras que en Costa Rica por cada 100.000 habitantes habían 5 homicidios, en Medellín, solo en Medellín, habían 400 homicidios por cada 100.000 habitantes. 5 versus 400 homicidios por cada 100.000 habitantes. La ocupación, digamos, más rentable que existía en Medellín era ser un sicario o pertenecer a alguno de los grupos de la droga en la ciudad de Medellín. Las bombas, seguramente recordarán un montón de noticias producto del narcotráfico que la convertían definitivamente en la ciudad más violenta del planeta. Se imaginarán qué significa crecer en la ciudad de Medellín en un barrio violento, en un barrio de drogas de la ciudad de Medellín. Y se podrán imaginar o pensar un poco qué probabilidad tiene un niño que crecía en los 90 en la ciudad de Medellín de no morir antes de los 16, porque además esas cifras de homicidios generalmente estaban situadas en personas menores de 23 años. ¿Qué probabilidad y qué podríamos esperar de un niño que crece en una ciudad violenta, en un barrio violento de la ciudad de Medellín, para que se pueda convertir quizás en un ingeniero o en un doctor, o que por lo menos no se convierta en parte del problema, en una persona más, sumándole al problema de la violencia de la ciudad? Pues este era yo cuando crecía en la década de los 90 en la ciudad de Medellín, creciendo en un barrio violento de la ciudad de Medellín, en donde antes de los 7 años, mientras caminaba hacia el colegio, pude ver a unos cuantos metros que asesinaran a un hombre simplemente por probar un arma, sin ninguna razón aparente. Nunca hay una razón definitivamente para quitar la vida a alguien. Antes de mis 12 años recibo la noticia de que habían asesinado a mi abuelo de 70 y algo de años, sencillamente porque no había pagado una microextorsión. Y meses más tarde asesinan también a mi tía por lo mismo. Antes de las 8 de la noche había que quedarse encerrado en la casa porque empezaban unas guerras entre barrios donde si uno estaba parado en la esquina, pues sencillamente una bala perdida te podía matar. Mi primo, por ejemplo, ante la muerte de mi tía, decidió salir a vengarla y terminó metiéndose en la banda contraria de la banda que la había asesinado, y antes de los 16 años, a la salida del colegio, lo asesinaron. Esa era altamente probable la vida que podíamos, o el destino que podíamos sufrir cualquiera de los jóvenes que crecíamos en medio de la violencia de la ciudad más violenta del mundo. Pero en mi vida pasó algo diferente. Me encontré con un superhéroe, un maestro que inspira,
Un maestro que más allá del bajo salario que reciben los maestros en Colombia y en gran parte de América Latina, decidía quedarse en las tardes para dedicar tiempo a sacarnos de esa dinámica de violencia de las calles y de las esquinas de nuestros barrios, a mostrarnos oportunidades más allá de las fronteras invisibles de nuestros barrios. Hasta el punto llegó a inspirarnos que, aunque no pude ir a la universidad porque no tenía las condiciones para asistir a una buena universidad, terminamos construyendo una compañía que hoy tiene más de 200 colaboradores y presencia en toda América Latina y en la India, y que se dedica a una sola cosa, y es a trabajar por los maestros que inspiran, a replicar esta historia, como la historia de mi maestro, millones de veces. Pero entonces uno se pregunta, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es el camino para uno replicar una historia como la de mi maestro millones de veces? Y yo me digo, esta debería ser la pregunta que se hagan todos los sistemas educativos, porque el asunto no es de sumar y restar, el asunto es de cambiar realidades, el asunto es de movilidad social, el asunto es de construir tejido social y de darle a los niños que están creciendo en las aulas de clase y a los jóvenes una visión que le permita creer que hay algo más allá de las fronteras invisibles de su barrio. Y si me permiten concluir algunas cosas de la experiencia que tenemos en alrededor de 9 años de trabajar en educación, concluimos que esto no es un asunto de políticas públicas, aunque son muy importantes. No es definitivamente un asunto de tecnología, ni de pizarras digitales, ni de un computador por niño, ni nada por el estilo. Esto en definitiva es un asunto de maestros que inspiran. Desde las políticas públicas, desde la innovación tecnológica o en fin, podemos poner nuestro granito de arena, pero finalmente ustedes, maestros, en el aula de clase, son los que hacen la magia. Los que entienden el contexto de cada uno de esos pequeños mundos que hay en la cabeza de sus niños y encuentran el camino para transformarlos. Pero definitivamente, y lo escuchaba en la charla anterior, cada vez es más difícil cautivar a los aprendices del siglo XXI. Cada vez vienen al aula de clase bombardeados con más multimedia, con más imágenes, con más contenidos. ¿Y cómo hacemos los maestros para cautivar y en consecuencia inspirar a esos aprendices del siglo XXI? Y la respuesta parece ser la misma a lo largo y ancho del planeta, y es la innovación educativa. Todo el mundo empieza a hablar de innovación educativa. Se han invertido billones de dólares en América Latina todos los años en llevar tecnología a las aulas de clase. Hay algunas fotografías de lugares en donde hay robots que son capaces de sustituir al maestro dentro del aula de clase. Alguien decía por ahí, alguien que ha recorrido bastante en materia de tecnología en educación, y decía, es que si yo le pongo una computadora en las manos a un niño un mes, el niño va a aprender mucho más que un año entero enfrente de un maestro. Y entonces ahí yo me pregunto, si mi maestro no hubiera existido y en lugar de él hubiera existido una computadora, ¿será que yo hubiera podido pararme aquí y decir gracias a mi maestro porque me inspiró y me sacó del círculo de violencia y pobreza de nuestros barrios? Seguramente no. La tecnología jamás podrá sustituir ese rol inspirador del maestro. Por eso vuelvo e insisto, la educación no se puede tratar de sumar y restar. Si se trata de sumar y restar, seguramente un buen contenido y una buena tecnología podrá sustituir esa labor de aprender a sumar y restar, pero no la labor de crear seres humanos capaces de construir tejido social, de hacer iniciativas, de generar transformación, de dar mensajes que trasciendan. Así que en esa duda de entonces qué es innovación educativa, qué es tecnología, hicimos una investigación que llegó a una conclusión que publicamos en un portal que se llama maestrosqueinspiran.com, invitados a verlo. Y cuando publicamos esto llegamos a una conclusión que seguramente todos los que son maestros lo saben, pero que tristemente el resto de la comunidad muchas veces no lo sabe. Y es que los maestros no solamente se dedican a dar una clase en un aula de clase, que enseñar en un aula de clase es solamente una pequeña porción. Muchos papás dirán, es que los profesores viven muy bueno, van y dan clase unas cuantas horitas en el colegio y luego se van a descansar. Ustedes mismos que son maestros sabrán que los fines de semana seguramente son para calificar exámenes y para preparar las clases de la próxima semana y a sufrir un poco por aquellos estudiantes a los que hay que dedicarle algo de educación personalizada, pero que aunque las estadísticas digan que tenemos entre 15 y 20 estudiantes en el aula, realmente tenemos 30, 40, yo crecí en un salón de 56 estudiantes. Y nos dimos cuenta que el maestro tiene que dedicar tiempo, y sobre todo un maestro del siglo XXI, a planear, que ahora tiene que planear ojalá una educación con más contexto, basada en proyectos, con recursos educativos rastreados en internet, que luego tiene que ir al aula de clase y efectivamente enseñar,
y que tienen que enseñar con herramientas didácticas mucho más cautivadoras que antes, porque el reto para cautivar a un aprendiz del siglo XXI es mayor. Y luego tienen que calificar, pero ya no solamente es evaluar para decir si ganó o perdió, sino que deberíamos siempre utilizar esas métricas, esa información de la evaluación para personalizar el aprendizaje y fortalecer esas competencias o habilidades que tienen potencial de desarrollarse en nuestros aprendices. Pero además tiene que ser un comunicador excelente, porque la educación no solamente depende del maestro, la comunicación depende también de los padres de familia, y lo que pasa en la casa debería estar cruzado por una línea de coherencia que vaya desde el aula de clase hasta lo que los padres de familia son capaces de hacer con sus hijos en la casa. Pero además de eso, el maestro del siglo XXI sabe que está educando a sus aprendices, a sus estudiantes, para desempeñarse en labores al otro lado del mundo. Puede ser el community manager de una multinacional, cualquiera de los estudiantes que están en sus aulas de clase podrá hacer eso. Y por eso va a competir con métodos de aprendizaje que utilizó otro maestro al otro lado del mundo, así que tiene que ser capaz de generar comunidades de práctica y aprender de las buenas prácticas y compartir sus buenas prácticas con otros maestros. Y además tiene que desarrollarse profesionalmente, porque resulta que ahora los problemas no solamente son los riesgos que los niños corren cuando salen a la calle, sino que ahora existe el cybergrooming, el cyberbullying y cuantas otras amenazas más que tenemos que estar preparados y preparar a nuestros niños para hacerlo. Así que los maestros del siglo XXI tienen que saber de neuropedagogía, tienen que saber de psicología positiva y tienen que ser bilingües, y ustedes como maestros tienen que estarse informando todos los días. Entonces, cuando uno mira las herramientas tecnológicas, se da cuenta que todo el esfuerzo en herramientas tecnológicas que se ha hecho se ha enfocado principalmente en herramientas para enseñar. Esas computadoras que le llegan a cada niño, esa pizarra digital, están enfocadas en un solo momento. Y cuando hacemos un rastreo nos encontramos que existen cientos de herramientas tecnológicas para abordar el resto de momentos pedagógicos, pero que la mayoría de los maestros no tiene la habilidad de dominar todas esas herramientas tecnológicas. Pareciera que la solución está en que cada uno de los maestros aprende a utilizar unas 120 herramientas tecnológicas para mañana y con eso todo está resuelto. Pero esto es una tarea titánica que seguramente no lograremos. Entonces nos dimos a la tarea de ver qué ha pasado en la historia y nos dimos cuenta que eso ya pasó. En algún momento decían que es que el ciudadano del siglo XXI tenía que ser capaz de escuchar música en MP3, tenía que ser capaz de comunicarse por un celular, tomar fotografías con una cámara digital, tenía que utilizar el GPS para ubicarse, pertenecer a una red social y navegar en internet. Y cuando yo trataba de venderle esa idea a mi mamá, créanme, no era muy fácil, no la compraba. Pero alguien alguna vez encontró la solución y dijo: lo que tenemos que hacer es colocar todo en un dispositivo que todo ciudadano pueda utilizar, y se inventó un smartphone, y finalmente mi mamá es capaz de navegar en internet, está en Facebook, chatea por WhatsApp, toma fotografías, escucha música, y finalmente se convirtió en una herramienta que sí transforma a ese ciudadano del siglo XXI. Entonces la pregunta ahí sería, y eso fue la pregunta que nos hicimos: ¿cuál es la herramienta tecnológica que el maestro, que debería existir para el maestro, para que esas cientos de herramientas tecnológicas que realmente debería utilizar el maestro, más allá de una pizarra digital, se convirtiera en una herramienta común? Así que inventamos y patentamos una herramienta tecnológica que es algo así como el asistente personal del maestro, una computadora en sí misma, eso que ven ahí es una computadora, pero que además de eso es una academia de desarrollo profesional docente en todos estos temas que la UNESCO marca como los temas que un ciudadano del siglo XXI debería tener, pero además es una herramienta que le ayuda al maestro a planear clases más rápido y basados en experiencias de aprendizaje de otros maestros alrededor del mundo, pero que además tiene miles de recursos educativos que se sincronizan a un clic para ser utilizados sin internet, pero que además de eso le ayuda al maestro con tareas repetitivas como tomar lista en el aula de clase, y que además de eso le ayuda a calificar exámenes en segundos con solo mostrarle el examen, y el resultado de eso son planes personalizados para que el estudiante repase en su casa sin que el maestro tenga que hacer el esfuerzo de personalizar uno a uno los exámenes, pero que además de eso es una herramienta de comunicación para notificarle al papá los resultados del examen y propuestas de trabajo para educar como debe ser en conjunto al estudiante. Pero también aumenta la experiencia en el aula de clase, porque ese aparatico también sirve para hacer realidad aumentada en el aula de clase y es capaz de convertir cualquier pared en una pizarra digital en cualquier lugar en el que nos encontremos, sin que la pizarra digital sea el fin del mundo, sino que simplemente sea ese instrumento para cautivar la atención de los aprendices. Y por último, rompe la barrera del acceso a internet, lleva internet donde no hay internet,
crea una pequeña nube dentro del aula de clase. Esa clase que no está conectada, ahora está conectada y los niños pueden navegar en Internet. A esto me dedico, a hacer tecnología para maestros, y con eso quiero concluir diciéndoles que hay personas pensando en los maestros que inspiran. Hay compañías, hay personas pensando no en innovación de cómo hacer que el estudiante aprenda mejor sin el maestro, sino pensando en cómo potenciamos las habilidades de los maestros que inspiran para transformar sus aulas de clase con innovación. Hoy en la mañana estaba con la ministra visitando el colegio de la Carpio, y mi gran sorpresa fue que Costa Rica está llena de maestros que inspiran. Pura vida. Maestros que inspiran y que pues dejan huella, como él lo estaba planteando. Fíjense la labor tan importante que se debe de asumir. Y esto de ser maestro, pues pienso yo que más que una labor tiene que ser un compromiso, más que una tarea tiene que ser algo que nos motive, que nos llene el alma, el corazón y que nos genere mucha satisfacción. Es el disfrutar de lo que se hace, es el estar enamorado de lo que se hace. De esa manera, pues seguramente podemos inspirar, porque lo gozamos, lo disfrutamos y sacamos adelante muchas ideas, ¿no? Diferente a una persona que simplemente cumple su labor, pero sin generar huella. Realmente lo que hace es cumplir su labor y esperar que le paguen su salario mensual, ¿no? Entonces, esto nos cae muy bien a todos nosotros, porque es la manera como, y sobre todo ustedes, cómo ustedes van a cautivar la atención de los infantes, de los pequeños, cómo van a cautivar y cómo van a hacer que ellos se enamoren permanentemente. Yo sé que esto es una situación, esto es un monstruo, esto es algo que uno tiene que manejar socialmente, socioculturalmente, porque pues los niños son esos niños, pero también hay un mundo que los rodea a ellos y es ese entorno familiar. Entonces, es una ardua labor. Fíjense lo que hablaba el conferencista Juan Manuel Lopera, de cómo en ciertos barrios, ciertos sitios, pues es supremamente complicado sobrevivir. Es difícil. Y él mencionaba la época de Medellín, cuando se presentó tanta barbarie en la época de Pablo Escobar y todo el sicariato que había allá y cómo se tenía que sobrevivir. Entonces, en la medida que se logre que nosotros tengamos la posibilidad de cautivar a nuestros pequeños, de motivarlos y de generarles una confianza, una credibilidad y unas esperanzas, pues ellos seguramente se los van a agradecer, porque están ustedes dejando huella y están dejando una semilla en cuanto al conocimiento, en cuanto a la educación, con sus ejemplos, con su comportamiento. Acuérdense que tienen que ustedes ser patrones de comportamiento pues sano, adecuado, que les permita a ellos pues confiar en ustedes. En últimas era lo que yo les estaba planteando cuando hablábamos nosotros de esas competencias directivas, ¿no? No sé si tengan algún comentario. ¿Cuál sería tu comentario, Laura? Profe Laura Ordóñez o yo. Ah, perdón. Tú. Ah, ok. No, pues que sí me parece importante innovar. Pues no, o sea, sí me parece importante la tecnología, innovar la tecnología, pero
también, como decía el joven en el video, el profesor, Juan que es Manuel importante, Lopera. Juan sí, Manuel Lopera. Juan Manuel, que es importante que los maestros también tengan ese espíritu y esas ganas de innovar, de cambiar su forma de enseñar, pues porque lo que estamos viendo actualmente es que por más tecnología que tengamos, por ejemplo, las clases virtuales, hay unas que siguen el mismo método tradicional y pues eso, o sea, la tecnología está, que son los computadores, los videos, todo está acá, pero si el maestro no tiene las ganas de innovar y cambiar su forma de enseñar, pues de nada sirve tener los mejores computadores, ni los mejores tablets, ni nada. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el nivel de innovación y obviamente las ganas del sistema y del maestro de cambiar de ser creativo a la hora de enseñar. Claro. Y eso tiene que ver muchísimo, o sea, esta clase virtual, esta clase, bueno, esto que estamos teniendo ustedes y yo ahorita, no es una clase virtual, esto es un espacio de información sincrónico que tenemos nosotros por el uso de la plataforma Zoom, pero de clase virtual, pues no lo es, porque la clase virtual implica mayor interacción, mayor estrategias pedagógicas, sino que, pues como pues, la pandemia nos ha dejado esto y el uso más bien el aprendizaje de estas plataformas nos ha logrado vincular de una manera sincrónica, pero a manera de transformación o de, del manejo de la información como tal, ¿sí? ¿Cómo transmitimos lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que ustedes me dicen? ¿Qué es lo que yo les digo? ¿Cómo utilizamos lo que tenemos que hacer? ¿Ven? Pero aquí hay algo importante y es, aunque tú también lo mencionaste, Laura, y tiene que ver con querer hacer las cosas. Nada sacamos con la tecnología, nada sacamos con el conocimiento si yo realmente no estoy impactando positivamente, en este caso, en los niños, que son el objeto de estudio de ustedes, el objeto de la razón de ser de su estudio. Lo que ustedes están estudiando tiene que ver con la infancia, la primera infancia. Entonces, realmente tiene que nacerles, tiene que gustarles, ustedes tienen que ser personas, primero que todo, antes que ser profesionales. No estoy diciendo que no deban ser profesionales, son importantes, es importantísimo eso, pero el ser persona, el ser gente, eso ya las identifica y las diferencia de otras personas, de otros profesionales. Entonces, es muy importante eso, que esté como alineado, que esté como complementado, no solamente la nueva tecnología, sino también la oportunidad de, como él decía, de generar un impacto, de generar huella y de motivar a los pequeños. Gracias, Laura. Ahora sí vamos contigo, Laura Ordóñez. Laura Ordóñez. Ya. Cuéntanos, Laura. Ay, espérate, Laura, espérate. Nos va a sacar la plataforma, permíteme, ya nos volvemos a conectar y comenzamos contigo, Laura. Muchas gracias.